Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este evento. Me presento, mi nombre es Alex Barrios. Soy la coordinadora de integridad científica de la Universidad del Rosario y actual secretaria técnica del Comité de Ética en Investigación. Nos complace muchísimo tenerlos acá en el primer evento que tenemos desde el Sistema de Integridad Científica de la Dirección de Investigación e Innovación de este año, las TICs y los dilemas éticos en investigación. El día de hoy nos complace decirles que nos encontramos en vivo desde Corferias, desde la Feria del Libro, en el pabellón 3, el stand 302 de la Universidad del Rosario, dado que ahorita a las 4 de la tarde vamos a tener la presentación de la primera edición de la revista Crecer. Es una revista que es para los estudiantes, donde se comparten sus experiencias académicas y personales. Para los que quieran asistir, está a partir de las 4 de la tarde. El día de hoy nos está acompañando una invitada muy especial, la doctora Magda Liliana Rincón, y nos está acompañando nuestro gestor de integridad científica de la universidad, quien va a ser la persona que se va a encargar de conducir y moderar este evento. Esperamos que sea el provecho de todos ustedes y que podamos entre todos aprender y compartir muchísimas cosas que nos aporten para nuestra experiencia. Gracias, Jesús. Adelante. Muy buenas tardes a todos, un gusto volverlos a saludar, reencontrarnos en este espacio virtual de integridad científica que hemos venido ofreciendo desde la Universidad del Rosario, la Dirección de Investigación y el Sistema de Integridad Científica. Pues muy complacidos de recibir a Liliana Rincón, que es psicóloga, especialista en salud ocupacional, máster en salud pública, doctoranda en bioética, e integrante científico externo del Comité de Ética de Investigación y consultora en temas docentes, investigación y consultora independiente. Aparte de eso, pues para muchos de los que estamos acá, Magda es una cara muy conocida porque ha estado metida en la integridad científica y en la consolidación de la integridad científica para el país. Magda, Liliana, estamos muy complacidos de recibirte. Muchas gracias por brindarnos este tema para hoy. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a la Universidad del Rosario, a Jesús y a Alex, porque se atrevieron a este tema de salud mental también y las TICs en los procesos de investigación y pues nos dieron la oportunidad de estar acompañándolos el día de hoy. Yo te agradezco, Jesús, recordarme unos 5 minuticos antes de la finalización para poder llevar el tiempo. Claro que sí. Y aprovechando este saludo, vamos para que iniciemos a las 3:05 en punto con el tema, pues recordarle a todos nuestros invitados que el chat está disponible para que vayan dejando sus preguntas. Al final tendremos una ronda de preguntas que vamos a estar moderando pues la doctora Alex y yo. También para si el caso pues no alcanzamos con el tiempo, pues vamos a estar muy atentos de darles respuestas a sus preguntas con sus correos electrónicos. Pronto les comparto un link para que dejen su asistencia a este webinar. Y asimismo, pues agradecerles a todos que puedan apagar sus cámaras y micrófonos para que la conexión y la charla de Liliana pues sea lo más estable posible. Bienvenidos a este espacio y bueno, ya a las 3:05 en punto iniciamos. Para dar nos falta un minutico para ver que vayan llegando más personas, ¿sí? A darle la oportunidad de que lleguen más personas. Perfecto, esperemos un minuto. Y nada, Lili, cuenta con eso. Cuando abra mi cámara, cuando tú veas que abra la cámara, ese es el momento ya de dar paso a la ronda de preguntas. Ya casito. Bueno, ya tenemos a más de 30 invitados en la sala. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos. También nos pueden dejar en su chat desde qué ciudad nos acompañan. Y listo, son las 3:05. Liliana, este espacio es tuyo. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente me presento, mi nombre es Magdalena Rincón Meléndez. Hoy vamos a trabajar el tema de las TICs con X y los dilemas éticos de investigación. Vamos entonces a presentar hoy una propuesta de lo que es el ecosistema de tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad y las posibles consecuencias psicológicas y emocionales de su implementación en la investigación de problemas de salud mental. Si bien mi enfoque del trabajo del uso de las TICs se ha enfocado en problemas de salud mental, debido a que más del 80% de las investigaciones que utilizan tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad lo hacen en problemas y en trastornos de salud mental. En realidad, para cualquier tipo de investigación aplica tanto los problemas y dilemas éticos como las recomendaciones que vamos a trabajar. Bueno, entonces es simplemente, digamos, una orientación inicial, pero igual cualquier tipo de investigación que realicemos puede estar aplicando el tema que vamos a trabajar. El contenido, vamos a comenzar un poco a diferenciar claramente qué es un problema de salud mental, para que todos tengamos claridad a qué nos estamos refiriendo cuando también estamos hablando de algunos riesgos relacionados con el tema. En la segunda parte les voy a mostrar un ecosistema de tecnologías de la información, comunicación y conectividad para investigación que vengo desarrollando como parte del trabajo de mi doctorado. Y en la tercera parte, a partir de ese ecosistema, vamos a identificar algunos problemas éticos del uso de las tecnologías de información, la comunicación y la conectividad en los procesos de investigación. Finalmente, vamos a orientar algunas pautas o recomendaciones que se pueden tener para tratar de disminuir o controlar estos posibles riesgos. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta diferencia entre problema de salud mental y trastorno de salud mental. En realidad, en la revisión que yo he estado realizando, no es una fácil diferenciación para todo el mundo, sobre todo si las personas no son especialistas en el tema. Y en Colombia, hasta el 2015, con la encuesta nacional de salud mental, hubo una más o menos claridad frente a qué es uno y qué es el otro. Cuando nosotros hablamos de trastorno de salud mental, estamos hablando de un síndrome que se caracteriza porque existe una alteración clínicamente significativa, que puede estar en el estado cognitivo, en la regulación emocional o en el comportamiento del individuo, y lo más importante es que se refleja en una disfunción importante de los procesos psicológicos, cognitivos, emocionales de las personas. Cuando nosotros hablamos de salud, de problemas de salud mental, de acuerdo a la encuesta nacional de salud mental, nos hacemos referencia a un malestar y a dificultades en la interacción con los otros que se generan por la vivencia de eventos estresantes. Pero lo más importante para los procesos de investigación es que se consideran que no son tan graves como un trastorno mental. Esta diferencia entonces lo define también la Política Nacional de Salud Mental, que nos dice que esa diferencia entre problema y trastorno está en la severidad de la sintomatología y en el grado de disfuncionalidad psicosocial que origina. Sin embargo, ¿qué necesito que quede muy claro cuando hablamos de un problema de salud mental? Que si bien no es tan grave o no se considera tan grave como un trastorno de salud mental, es una condición que produce malestar emocional, que produce disfunción en la capacidad para relacionarse con otros y sobre todo es de carácter obligatorio que requiere apoyo social y clínico. Es decir, que si yo estoy abordando directa o indirectamente un problema de salud mental, éticamente debo ofrecer ese apoyo social y clínico. En cuanto a los procesos de investigación, hay una diferencia importante cuando yo abordo un problema o cuando abordo un trastorno. Cuando abordo un trastorno, generalmente estoy haciendo referencia a investigaciones del área biomédica. Y de acuerdo a nuestra legislación en los de procesos de investigación, que es la resolución 8430 del 93, toda investigación de trastorno mental estaría definida como una investigación de riesgo alto.
teniendo en cuenta que las personas con trastorno de salud mental se consideran una población vulnerable y por lo tanto una población que necesita una mayor protección porque no tiene la posibilidad de defender sus derechos. Así que cuando se están abordando investigaciones de trastornos de salud mental, los lineamientos éticos son muy altos. Solo hay personal competente, el nivel de riesgo es muy alto, entonces se considera que se deben tener todos los lineamientos muy exigentes. El problema con la investigación de problemas de salud mental es que no se tiene claridad frente a cuándo es un problema de salud mental y sus lineamientos éticos. Generalmente, cuando se abordan problemas de salud mental, no solo lo abordan los psicólogos, sino que prácticamente en Colombia cualquier persona o cualquier carrera está abordando temáticas relacionadas con problemas de salud mental. Así que encontramos de las áreas de ciencias sociales, humanas, artes, educación, administración, ingeniería, ambiente, es decir, encontramos una diversidad de disciplinas que consideran que pueden realizar investigación en este tema. Teniendo en cuenta que la mayoría de las investigaciones de problemas de salud mental están mucho más asociadas al área de ciencias sociales, humanas, artes, educación, también las exigencias éticas, de acuerdo a nuestra resolución, la mayoría de las veces las consideran como de riesgo mínimo o sin riesgo. Y adicionalmente no se considera necesario que las personas tengan una competencia en salud mental para hacer este tipo de investigaciones, por lo que, como bien lo dice la definición, no se consideran tan graves ni tan importantes como lo sí sería un trastorno de salud mental. Este entonces era el primer panorama. ¿Cómo yo sé que estoy abordando un problema de salud mental directa o indirectamente? La American Psychological Association, que es la APA, la Asociación Americana de Psicología, que es la que da lineamientos frente al tema psicológico, define que existen por lo menos 58 tópicos relacionados con problemas de salud mental. Está en su página, es decir, es de conocimiento para todo el mundo, que tiene una relación con los problemas psicosociales. Estos 58 tópicos, lo que ellos nos dicen es que las personas que están abordando en intervención o en investigación uno de estos factores necesariamente están abordando temas de problemas de salud mental directa o indirectamente. Este pues es una mapa de esos 58 tópicos. Encontramos obviamente problemas comportamentales, estrés como uno de los más importantes, pero encontramos obviamente violencia, a aspectos psicosociales o factores psicosociales laborales, ambiente laboral, procesos de adaptación, dificultades de alimentación como procesos de alimentación, divorcio, duelo, ideación suicida, problemas relacionados con las disparidades étnicas, raciales, económicas, problemas de abuso también, consumo de sustancias. Entonces, fíjense que en realidad son bastantes, pero lo positivo es que estos 58 tópicos nos pueden dar la vía para definir si en algún momento el tema que yo estoy trabajando puede estar relacionado directa o indirectamente con algún problema de salud mental. Este era el primer panorama frente a la posibilidad de que efectivamente nosotros estemos trabajando algún tema de este tipo. La segunda parte es definir qué son las tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad. Generalmente nosotros nos estamos refiriendo a las TICs con S como aquellos procesos, productos derivados de las nuevas tecnologías y que se relacionan con la parte de almacenamiento, el procesamiento y transmisión digitalizados de la información, todo aquello que nos permitía la adquisición, la producción, el tratamiento, la comunicación o el registro de la información. Sin embargo, en los últimos años, teniendo en cuenta la importancia que han sido las tecnologías, la conectividad y pues sobre todo Internet para muchas actividades, entre esas la investigación, se ha generado un nuevo término que son las TICs con X, que se refieren a las tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad. Cuando nosotros hablamos de un ecosistema,
de pronto nos estamos robando, obviamente, el término que es bastante utilizado en cuanto a ecosistema, pero lo que quiere dar cuenta es que estas tecnologías están en continuo desarrollo. No son unas tecnologías estáticas, sino que precisamente la característica que tiene es que se complejizan o también se vuelven más sencillas, pero que no son estáticas, están en un proceso de mejoramiento y de cambio todo el tiempo. Este ecosistema lo que quiere dar es la idea de cuál es el panorama que nosotros tenemos para el uso de tecnologías de información, comunicación y conectividad en investigación. La pregunta entonces aquí, para poder hacerla un poquito más dinámica con ustedes, es ¿qué tecnologías de la información, de la comunicación y la conectividad pueden usarse para desarrollar investigación? Aquí el interés nuestro es, coloquemos en el chat qué tecnologías ustedes han utilizado o qué tecnologías han escuchado o han visto que otras personas utilizan para realizar investigación. Puede ser para el diseño de la investigación, para conseguir población, para recolectar información, para analizar información. Entonces, Jesús, le damos 2 minuticos a las personas para que nos contesten por el chat cuáles tecnologías que están utilizando para hacer investigación. Lili, aquí Juan Guillermo nos dice que Twitter. Twitter es una. ¿Qué otra conocemos? A ver, cuestionarios de Google Forms, SPSS o SPSS, Twitter, Google Académico, listo. Google Académico, Canva, Facebook, porque Facebook de verdad que ha tenido mucho auge. Mechanical Turk, por ejemplo, que no todo el mundo lo conoce, y ahorita lo vamos a abordar. Listo. No sé si algún otro, esos son los más conocidos, ¿cierto? Los que más tenemos. El correo electrónico, gracias, Olga. Sí. Cielo, muy bien. Stata. Stata, Cielo. WhatsApp. Totalmente. En vivo, gracias. Bases de datos, muy bien. Pero seguro, pero tú seguro no vas a sacar ahí una que no nos sabemos. Vamos a ver si de pronto sí, de pronto no. Ok. Bueno, entonces, este primer panorama no es exhaustivo, pero nos da un panorama inicial de esas tecnologías de comunicación, información y conectividad que podemos utilizar para los procesos de investigación. Inicialmente, yo me enfoco más en los que se están usando actualmente para investigación en problemas de salud mental. Bueno, vamos con las plataformas en línea o que nosotros llamamos crowdsourcing. Uno de nuestros asistentes nos hablaba de Mechanical Turk, ¿cierto? Entonces, efectivamente, estas plataformas en línea se están usando actualmente a nivel mundial y son las herramientas que tal vez han tenido una mayor reflexión ética en el mundo. En estas plataformas en línea, lo que tenemos es que la posibilidad de que los investigadores puedan buscar población de estudio a través de estas plataformas, porque las personas se inscriben para responder cuestionarios o para responder pruebas y adicionalmente se les paga por esa actividad. Bueno, entonces estas plataformas han sido llamadas en cierta medida fábricas de ciencia porque su razón de ser es un poco más laboral, es decir, las personas trabajan respondiendo estos cuestionarios. ¿Qué tiene de positivo las plataformas en línea? Es que se consigue población muy rápidamente. Para darles una idea a ustedes, una de las encuestas más grandes que se ha realizado por la plataforma de Amazon fue relacionada con depresión y ansiedad relacionada con COVID, que se hizo en el 2020, y en una semana lograron conseguir 7,000 personas que respondieran la encuesta. En una semana. Entonces, fíjense que, digamos, para los investigadores, obviamente que a veces es tan difícil conseguir población, las plataformas en línea se convierten en una herramienta muy importante en este sentido. La más grande es la de Amazon, pero hay otras dos bien importantes, una que es en China y otra que está en Rusia. La segunda herramienta es la plataforma de herramientas psicológicas en línea.
específicamente para problemas de salud mental. Son plataformas que ya tienen experimentos diseñados en donde yo como investigador puedo utilizar ese experimento para hacer mi investigación y adicionalmente la plataforma también me ayuda a conseguir la población de estudio. Bueno, entonces simplemente ya están los experimentos, que algunos están en forma de cuestionario, otros son juegos, otros son un poco de realidad virtual y yo en cierta medida adapto mi investigación a la herramienta que ya está en la plataforma. Algunos son gratuitos, otras son pagos, pero digamos que la plataforma de herramientas psicológicas existe. El tercer tipo son los sensores. Cuando hablamos de sensores, hablamos de tres tipos. Los sensores externos, que hacemos referencia, por ejemplo, cuando yo utilizo una cámara de video para hacer observación de un comportamiento o de una situación específica en un sitio. Portátiles, que se utilizan muy frecuentemente para verificar signos o síntomas relacionados con respuestas fisiológicas que se asocian a condiciones de salud mental. Entonces, estos sensores se utilizan en manillas, se utilizan en camisetas para mirar, por ejemplo, el estado cardíaco o alguna otra signo fisiológico. También tenemos sensores que están en las redes, que se utilizan por software, en donde yo hago una verificación de la tendencia que tienen las personas de búsquedas de redes sociales o alguna información específica. Tenemos los dispositivos móviles para recolectar información y analizarla. Generalmente aquí hacemos referencia a las aplicaciones que nosotros tenemos en los teléfonos celulares, en donde yo le puedo enviar la aplicación a la persona para que en la aplicación la persona me pueda responder o pueda navegar para realizar, por ejemplo, algún tipo de experimento que yo necesite de tu diario. Hay, por ejemplo, unas aplicaciones para evaluación del sueño que se utilizan en la parte de problemas de sueño en las personas, que yo les puedo utilizar de forma nocturna. Herramientas de digitalización, que aquí está orientado a dos puntos. Uno, en que yo tengo la prueba física y la puedo digitalizar para que para las personas sea más fácil responder las pruebas. Y por otra parte, que yo lo que hago es que las personas responden pruebas, generalmente, obviamente en lápiz y papel, y después se digitalizan para mandarlas o enviarlas a un proceso de análisis de la información. Tenemos encuestas en línea, ¿no? Tenemos muchas plataformas de encuestas en línea. Algunas, por ejemplo, no solo hacen las encuestas, sino que adicionalmente hay formas para corregir las encuestas en línea porque quedan mal diseñadas. Entonces, esta tal vez es una de las más frecuentes que tenemos. Tenemos las herramientas de recolección de información tipo entrevista, que son de dos tipos, las sincrónicas, como esta que estamos utilizando, donde tenemos una videoconferencia y sincrónicamente recolectamos la información, pero por ejemplo, alguien también nos decía el uso de WhatsApp, eso es sincrónico, esa es entrevista sincrónica, o inclusive los chats también son sincrónicos. Tenemos entrevistas o herramientas asincrónicas como el correo electrónico, o cuando utilizamos ciertos grupos o comunidades y revisamos preguntas, pero históricamente, es decir, no en el momento, sino históricamente. Y una de las más importantes es la información disponible en línea. Lo que se ha podido identificar es que Twitter, Instagram, Facebook son herramientas o son redes sociales en donde generalmente las personas exponen sus sentimientos y sus percepciones. Por lo tanto, son unas herramientas que se utilizan frecuentemente para revisar estados de salud mental de las personas. Adicionalmente, tenemos blog de las personas donde continuamente están dándonos información sobre su situación, y también tenemos algo que se llama los diarios. Nosotros tenemos diarios virtuales en donde las personas todos los días colocan la información que les está pasando en la vida, y es una herramienta que se está utilizando mucho en salud mental. Tenemos otras herramientas, ¿no? Big Data. Tenemos también las plataformas para manejo de bases de datos. Tenemos algunas gratuitas, otras pagas, que dependiendo la cantidad de bases de datos o información que tengamos que almacenar, nos venden la posibilidad de almacenarlas o no.
Tenemos las máquinas de aprendizaje que están un poco más orientadas obviamente a la parte de inteligencia artificial. Todos los software de análisis de información, es software también para ayudar a la escritura de artículos científicos, lo que son los buscadores. Tenemos la realidad virtual, por ejemplo, haciendo una búsqueda en los avatars de Second Life, que es una plataforma de realidad virtual, encontré que el grupo que más tiene personas inscritas son los grupos de salud mental. Entonces, fíjense que ya estamos, digamos que utilizando en realidad todas esas tecnologías de información, comunicación y conectividad para investigación. Ese es un panorama inicial, obviamente no es exhaustivo, frente a todas esas herramientas que podemos estar utilizando para la investigación. Y lo que más nos interesa entonces es cuáles son esos problemas éticos que se generan por el uso de las tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad, y especialmente en la parte de salud mental. Entonces yo lo dividí en 6 problemas importantes. El primero y el que nos convoca el día de hoy está relacionado con el impacto psicológico y emocional. Cuando hablamos del impacto psicológico y emocional, estamos hablando que el uso de las herramientas de tecnología de la información, comunicación y conectividad sí genera impacto psicológico y emocional en las personas. Y que no lo estamos detectando, no estamos detectando esos riesgos de la manera adecuada. Una de las más importantes es la generación de situaciones de angustia que se da por una situación que nosotros llamamos la desconexión. Y es que el hecho de estar utilizando una herramienta que nos está alejando en cierta medida de la persona que está realizando la investigación puede generar procesos o situaciones de angustia. Lo que les digo, siendo que indirecta o indirectamente estamos abordando algún tópico o tenemos algún riesgo de salud mental. También el hecho que nosotros estemos identificando signos y síntomas relacionados con problemas de salud mental sin ofrecer un apoyo inmediato, ni una orientación adecuada, ni un manejo posterior. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la ética en este sentido? Y es que si yo identifico un signo o un síntoma relacionado con salud mental, le tengo que hacer un acompañamiento inmediato por una persona competente, que adicionalmente debo tener un protocolo para seguir por qué no se puede quedar la persona así, y que debe haber un seguimiento a ese manejo de las personas a nivel emocional y a nivel psicológico. ¿Qué es posible? Tenemos un riesgo posible que es el aumento de la situación problemática de salud mental asociada. ¿Qué quiere decir? Y es que yo estoy tocando un tema de salud mental, por ejemplo, relacionado con estrés, y lo que yo aborde, lo que yo pregunte, lo que yo identifique, aumenta la situación problemática que tiene la persona. Es decir, no está siendo neutral la investigación, sino que está generando una situación que puede empeorar la condición de la persona. Imagínense nomás el hecho de que yo esté abordando ideación suicida en adolescentes, es decir, que alguna pregunta o alguna situación que yo esté abordando, eso lo pueda generar para peor. Tengo también la aparición de signos y síntomas de salud mental asociadas a una condición que estoy abordando y que no necesariamente está directamente relacionada con salud mental. Les cuento. Entonces, algún momento tenía una investigación sobre la percepción que tiene el adulto mayor sobre sus cuidadores. Entonces, ¿qué riesgos puede tener a nivel de salud mental? Una de las preguntas que yo le hacía a los investigadores es, bueno, ¿y si usted le está preguntando a la persona sobre su cuidador y resulta que el cuidador lo está maltratando y sale eso a la luz? ¿Qué pasa? La respuesta de los investigadores era, no, pero es que yo no estoy trabajando lo de maltrato. No, pero está trabajando la percepción que tiene sobre el cuidador, la persona a la que están cuidando. Entonces, fíjense que es algo que nosotros tenemos que empezar a identificar a nivel de riesgos, y es todo eso que puede generar mi estudio en la parte emocional y psicosocial de la persona. Y una muy importante a nivel de videoconferencias, sobre todo en recolección de información más cualitativa, y está relacionado con el no tener un sitio seguro para hablar.
Es decir, que la persona que está allá, no sé cómo está, no sé quién está a su alrededor, no sé si está tranquilo, seguro o si puede llegar a tener un inconveniente por la pregunta que yo le estoy haciendo o por lo que la persona esté respondiendo. Ese, digamos, que es el más importante para esta charla. Sin embargo, tenemos otros problemas. Tenemos problemas de confidencialidad y privacidad. Por ejemplo, en el sentido en que no es claro cuándo la información es pública y cuándo la información es privada. Algunos autores consideran que el hecho que la información esté en Internet es pública. Sin embargo, tenemos algunas ambigüedades, por ejemplo, cuando yo estoy investigando comunidades de Internet cerradas, grupos de Internet, grupos virtuales en donde las personas están trabajando sobre un tema o se unen porque les interesa un tema específico. Ahí es privado o ahí es público. Es decir, necesito consentimiento para poder trabajar y abordar el tema o definitivamente no es necesario. Esa información pública privada también está relacionada con la seguridad de la información, ¿no? Entonces, yo subo la información a todos los drive que tengo, los drive públicos, y se tiene acceso a esa información, ¿en realidad es tan seguro o queda pública la información? Todo el manejo de tecnologías de información, comunicación y conectividad tiene un problema importante relacionado con la dificultad para anonimizar a las personas y porque es muy fácil hacer la trazabilidad de la información. Entonces no es fácil la anonimización y es algo que se debe tener en cuenta, no para la persona, sino creo que hay alguien con el micrófono abierto. Eso, aquí pones estudio. Bueno, también respecto a la estigmatización de la persona por tener problemas de salud mental. Es decir, el hecho de que no sea anonimizada totalmente, que sea muy fácil hacer la trazabilidad de la información que nosotros capturamos de la tecnología de la conectividad, hace que se puedan generar problemas de estigmatización. En Latinoamérica, sobre todo, aunque en general en todos los países, el hecho que las personas tengan un problema de salud mental es estigmatizante. Por lo tanto, cuando no se puede manejar una total confidencialidad y una total privacidad en la información que se está trabajando, hay la posibilidad ética de que se tenga una estigmatización, no solo a la persona, sino también posiblemente a un grupo si yo estoy trabajando en una comunidad virtual. Tenemos adicionalmente fraude, la posibilidad de fraude, y es que se ha identificado que hay una altísima posibilidad de engaño en las respuestas. No sabemos quién está contestando, por ejemplo, una encuesta de Google Forms y las personas pueden no estar siempre diciendo la verdad. Obviamente no quiere decir que eso no pase en una investigación diferente, pero se ha identificado que hay una mayor probabilidad de engaño en las respuestas. También había un investigador que decía, no podemos creer todo lo que está publicado, es decir, no todo lo que está en las redes sociales es verdad, y si yo estoy utilizando la información disponible en la red para hacer investigación, pues puedo tener obviamente sesgo en esa información. En las plataformas que son pagas, se identifica que las personas para ganar más dinero responden varias veces el mismo cuestionario. El inconveniente con esto es que en las instituciones que tienen suficientes recursos, pues tienen unos dispositivos para hacer un seguimiento y de identificar si las IP de los computadores pues responden más de una vez. Pero en países subdesarrollados, a nivel de recursos, es un poco más difícil hacer ese seguimiento. Tenemos un engaño por parte del investigador encubierto cuando trata de insertarse en comunidades virtuales para hacer investigación, engañando a la comunidad y no informándole que es un investigador, sino haciéndose pasar por una persona que tiene la misma condición que las otras personas para poder conocer de qué están hablando o cuál ha sido pues la problemática que tienen. Y una muy importante a nivel de integridad científica, y es que existe una gran dificultad para denunciar fraude. Es decir, cuando los investigadores detectan que hay fraude o cuando la población de estudio detecta que el investigador está haciendo fraude o está engañando, no existen los lineamientos ni los recursos claros en integridad científica para poder hacer las denuncias y para que eso tenga alguna consecuencia.
El otro factor es la credibilidad y la calidad, es decir, hay una menor calidad de la información y de la credibilidad de la información a través de las TICs. Por una parte, no todo el mundo tiene la habilidad para el manejo de la tecnología y eso puede incidir en que no se responda o no se realicen las pruebas o los experimentos, por ejemplo, de esas plataformas psicológicas de la mejor forma. Hay dificultades en el lenguaje utilizado porque muchas de las plataformas y de las herramientas están en inglés y pues digamos que en nuestra cultura la mayoría obviamente estamos hablando español, no todos tienen el segundo idioma, entonces a veces lo que hacemos es traducir con traductores para tratar de entender qué están las instrucciones o lo que nos está solicitando la herramienta. Hay dificultades lingüísticas cuando hacemos análisis de texto porque muchas veces se utilizan emoticones, siglas, signos para dar información y el investigador está asumiendo que conoce a qué se refiere ese emoticono, ese signo y no necesariamente pues está bien. Y hay una imposibilidad muy clara de poder hacer una identificación sociodemográfica y una comprobación de la información. Es decir, aquí se ve una diferencia grande en cuanto yo estoy haciendo un estudio que es presencial, en donde yo por lo menos puedo identificar las condiciones sociodemográficas de la persona a nivel general, pero virtualmente o a nivel de las tecnologías, pues es prácticamente imposible determinar que efectivamente son de cierto tipo. Hay un factor ético laboral, especialmente con las plataformas que pagan para que las personas respondan sus cuestionarios, en cuanto que no hay una claridad de las condiciones laborales. Hay discriminación de participantes porque a estos participantes se les dan puntos por su desempeño en las pruebas. Entonces, si yo tengo un mejor desempeño en las pruebas, me dan más posibilidad de responder otras pruebas. Y si tengo menor desempeño, entonces me sacan de las pruebas. Y eso adicionalmente tiene resultados perjudiciales porque estas personas es parte de su trabajo, es decir, viven de responder o de participar en estas actividades. Y finalmente tenemos unos problemas ético-legales en el sentido en que podemos estar incumpliendo leyes nacionales o internacionales cuando hacemos proyectos transnacionales, por ejemplo, en seguridad de datos. Algún autor definía que en ciertos países yo puedo hacer un seguimiento de la IP, pero en otros países no se puede hacer porque es ilegal. Entonces yo tengo que tener claridad dónde puedo hacer seguimientos, por ejemplo, a nivel de seguridad de información. Tenemos desconocimiento de los protocolos de salud mental que son de carácter obligatorio. ¿Eso qué quiere decir? Yo como psicóloga o el médico o las personas del área de la salud, si detectamos un signo de ideación suicida, si detectamos signos de depresión, si detectamos violencia por género o maltrato, tenemos protocolos que el Ministerio de Salud nos han definido que tenemos que seguir. Es decir, no es si queremos o no queremos, sino que lo tenemos que hacer. Pero cuando otra persona de otra área de conocimiento detecta esto y no tiene claridad que hay protocolos para hacer y que tiene que seguirlos, pues simplemente no los hace y lo dejamos en el aire. Y definitivamente hay una falta de claridad legal frente a la custodia de la información, no solo en cuanto a la parte de seguridad, sino también en cuanto a los tiempos y en cuanto al uso futuro de la información que se recolecta a través de medios de tecnología de información, comunicación y conectividad. ¿Vamos bien, Jesús? Creo que sí. Bueno. Vamos súper bien, perdón, es que me enredé aquí con los botones, cambiamos de locación, ahora sí estamos en plena feria, véanlo, y estamos tenemos 10 minuticos, para, si te alcanzan 10 minutos estaría bien. Perfecto, listo. Súper. Entonces, vamos entonces a tratar de concluir esta última parte con algunas recomendaciones específicas de que yo debería tener cuando utilizo tecnologías de la información, de la comunicación y la conectividad para el desarrollo de investigaciones. La primera es que se deben mejorar los diseños de las investigaciones que utilizan tecnologías de la información y de la conectividad y la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la investigación que he venido realizando se ha detectado que el diseño es muy regular, es decir, no es un diseño confiable, que se está haciendo diseño
a partir de la tecnología de la información que voy a utilizar. Es decir, primero decido qué tecnología voy a utilizar y después hago el diseño. ¿Cuándo debería ser al revés? Primero tengo que definir el diseño, qué es lo que quiero hacer, el objetivo, y a partir de lo que yo quiero hacer, determinar si las tecnologías, las TIC son las mejores y cuál sería la mejor opción para buscar población o para recolectar información o para hacer análisis de la información. Una de las recomendaciones más importantes frente al diseño es que se debe mejorar la calidad de los datos. Es decir, tengo que tratar de, en el protocolo de investigación, definir parámetros que me permitan a mí decir que efectivamente la calidad de datos fue la mejor posible, la mejor opción. Y que no se entre un poco a los sesgos. Este punto de diseño y calidad de datos, en realidad, digamos, lo tomé porque en la revisión que he venido realizando, los sesgos metodológicos son muy altos, es decir, se tiende a definir que el diseño de las investigaciones tienen muchos sesgos, desde la identificación de la población a través de la conectividad hasta la recolección de información y el análisis. Entonces, digamos que hay una sugerencia importante al respecto. La segunda está relacionado con que yo sí tengo que identificar los riesgos. Definitivamente, hacer una investigación a través de TICs no es lo mismo que hacer una investigación en campo, hacer una investigación presencial. Tiene unos riesgos diferentes y por lo tanto tengo que hacer una identificación de riesgos claros frente al uso de las TICs. Adicionalmente, es necesario hacer la identificación de los riesgos emocionales y psicológicos que cualquier investigación puede estar generando cuando yo utilizo tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad. Entonces, desde mi perspectiva, el hecho que ya tengamos esos 58 tópicos que la APA nos dice que están relacionados con salud mental, nos da una idea de para dónde empezar a mirar que puedo tener riesgos, es decir, me orienta qué tipo de riesgos puedo estar teniendo yo en la parte de salud mental, por lo menos. Es de carácter obligatorio, según los autores, que se tenga una evaluación ética cuando yo estoy haciendo una investigación que directa o indirectamente está abordando temas de salud mental. Entonces se solicita que sí tenga una evaluación ética. Yo desde el año pasado vengo haciendo un seguimiento en línea en las redes para tratar cuando envían que se quiere participar en investigaciones de salud mental, y he visto que efectivamente no muchas tienen evaluación ética. Les hago la recomendación, les doy bibliografía, pero obviamente es algo que todavía tenemos, digamos, en falencia. Tenemos que tener una especial atención a salud mental y tenemos que respetar y diseñar protocolos. ¿Qué quiere decir eso? No cualquier persona debería estar abordando temas de salud mental. Tenemos que empezar a trabajar de forma interdisciplinaria, es decir, tenemos que tener personas competentes en el grupo de investigación que puedan abordar temas de salud mental y que estén preparadas para hacer control y enfrentar los riesgos que se derivan de esas situaciones que pueden generar angustia, problemas de desconexión, signos o síntomas relacionados con salud mental. Entonces, tiene que haber personas preparadas. Adicionalmente, tengo antes que empezar la colección de información, es decir, en el diseño, tengo que definir protocolos claros de qué voy a hacer en caso de que encuentre situaciones problemáticas de salud mental. Entonces tengo que definir si es posible que identifique condiciones de maltrato, pues tengo que mirar cuál es el protocolo que dice el ministerio que hay que seguir en caso que lo detecte. O en la institución, si tengo un observatorio, pues tengo que orientarlo hacia el observatorio o el protocolo que dice la institución. Aquí la recomendación especial es: una de las cosas que me ha pasado a mí es que los investigadores plantean que la recomendación que ellos hacen es decirle a las personas que vayan a su EPS, ¿no? Entonces, detecté el problema, que vayan a su EPS. No, eso no puede ser así. Éticamente es claro que el grupo investigador debe contener la situación, debe monitorear la situación
y debe prestarle ayuda a la persona hasta que pueda otra institución u otro organismo hacerse cargo. Imagínense aquí en Colombia, donde tenemos que esperar 2 o 3 meses para una cita con psicología si yo tengo una ideación suicida. En ese sentido, ¿qué tengo que hacer? Como grupo investigador, tengo que tener una persona competente que en ese momento haga el trabajo, es decir, que contenga, que oriente a la persona en un protocolo y que se le dé seguimiento hasta que la persona efectivamente consiga una cita y pueda seguir ya directamente con su institución de salud. Eso sería lo lógico. Sin embargo, no es muy claro. Aquí yo quiero hacer énfasis en una cosa, y es que muchas veces en los comités de ética a mí me dicen, usted es muy exagerado porque me está diciendo que para hacer una encuesta de salud mental sobre burnout, entonces tengo que tener una persona competente en el tema cuando es simplemente una encuesta. Eso no tiene mayor peligro. Yo les digo, listo. ¿Y qué pasa si usted encuentra un problema de angustia? Si la persona se pone a llorar, si la persona se estresa mucho más de lo que está, ¿qué va a hacer usted entonces? Y la respuesta que yo he tenido de más de una persona es, no, yo no soy psicólogo, entonces yo no puedo hacer nada, pues yo le digo que vaya a la EPS. Entonces, esto es un poco ambiguo, es decir, no necesito preparación para abordar temas de salud mental, pero sí necesito ser psicólogo para abordar los riesgos. En últimas, yo como equipo investigador tengo que tener la competencia tanto para abordarlo como para hacer frente a los riesgos. Si no, pues definitivamente estoy en desequilibrio. El siguiente tema es seguridad de la información. Como les decía, en países subdesarrollados, por la parte económica de recursos, no es fácil. Las exigencias que se tiene que tener para el manejo de seguridad de la información de las personas en salud mental, sobre todo, ¿no? Que digamos son temas estigmatizantes, son temas sensibles, no es fácil. Sin embargo, lo mínimo que deberíamos tener claro es darle claridad a las personas de qué tan segura es la información que ellos nos están dando, ¿no? Porque definitivamente si lo estamos haciendo una encuesta de salud mental por Google Forms, pues segura no es. Así que tenemos que ser muy claros frente a esos niveles de seguridad con las personas para que ellos decidan si nos dan o no dan la información. Hay una recomendación específica frente al consentimiento informado dinámico y es que la recomendación es que debe existir una plataforma, es decir, una página web en donde las personas puedan ingresar, es decir, los participantes puedan ingresar a revisar la información del proyecto en cualquier momento, pues porque deben tener ese derecho y adicionalmente deben tener la posibilidad de que su consentimiento informado esté en línea en alguna parte en donde ellos en cualquier momento puedan ingresar y cambiar los permisos que tiene ese consentimiento informado. Aquí algún autor decía, si usted está utilizando tecnologías de la información para hacer recolección de información, la tiene que utilizar para otras cosas. Es decir, no se vale que yo esté utilizando tecnologías de la información para recolectar información, pero entonces venga, el consentimiento informado no es dinámico, usted lo guarda y la persona nunca va a tener nuevamente acceso a ese. Entonces, aquí es un poco como que tenemos que utilizar la tecnología, pero la tenemos que utilizar bien y para muchas cosas, no solo para una cosa, pero para muchas cosas que esté en beneficio del participante. Y el último tema es algo muy bonito que se llama la tecnología consciente y consultiva. La tecnología consciente y consultiva hace referencia a que no todo el mundo tiene la posibilidad de manejar adecuadamente la tecnología y eso hace que se genere mucho sesgo en las poblaciones de estudio. Entonces, los investigadores deberíamos ir de la mano de procesos de enseñanza del manejo tecnológico. Es decir, deberíamos ayudarle a estas personas o a estas poblaciones que tienen menos conocimiento del manejo tecnológico, a ayudarles a que lo manejen para que puedan participar en las investigaciones que nosotros planteamos. Y consultiva en el sentido en que cuando las personas tienen alguna dificultad para manejar la tecnología, por ejemplo, necesito escuchar algo y yo soy sordo, entonces no puedo usarlo, entonces hay otros medios porque la tecnología es diversa, lo puedo hacer escrito, lo puedo
puedo hacer con imágenes. Entonces yo debería adaptar también o utilizar tantas herramientas que tiene la tecnología para adaptar los instrumentos o las baterías para que cualquier persona pueda participar en mi estudio, porque eso es una, digamos, de las fortalezas que tiene el hacer estudios a través de las TICs, y es que yo tengo muchas herramientas para poder adaptar y para que muchas personas o que la población vaya mucho más allá de aquellos que siempre o que tienen más acceso a la tecnología de la información, la comunicación y la conectividad. Esas son algunas recomendaciones, obviamente hay otras, pero digamos que esas son las básicas. Y una frase que consideramos que, bueno, hablando en algún momento con Jesús y con Alex, que fueron los invitados, yo se los decía en algún momento y ellos me decían, creemos que eso deberías plantearlo al final de forma importante. Y es, si como equipo investigador no se tiene la competencia para manejar los riesgos emocionales y psicológicos derivados del uso de las TICs en investigación, tampoco se tiene competencia para abordar el tema. Esa es mía, después de todo el proceso, es una conclusión mía, pero creo que lo importante aquí es identificar que los procesos de investigación tienen que ser interdisciplinarios, tenemos equipos, es decir, tenemos la posibilidad de empezar a trabajar en equipos conectados, en donde no se le está diciendo que es que el investigador se tiene que formar en el tema, sino que tiene que tener un equipo que lo apoye para hacer el abordaje y para manejar estos riesgos. Y muchas gracias por escuchar. Lili, maravilloso. Pues bueno, ya ahí queda el contacto de Liliana. Por favor, tómenlo. Liliana, pues seguramente abre ese canal de comunicación para que también puedan profundizar más en el tema. Pero efectivamente, Liliana, ese chat se prendió. Y tenemos unas tantas preguntas. Vamos a aprovechar este tiempo para responderlas. Entonces, la primera pregunta dice así: ¿cuál es el impacto que genera este tipo de estrategias en la investigación formativa desde las instituciones de educación superior? Ok, ¿cuál es el impacto? Mira, yo le decía a algunos de mis compañeros, y es que este uso de herramientas tecnológicas, la verdad en los senior, es decir, en los más viejitos como yo y mis compañeros, los tenemos, pero no es tanto. Sin embargo, los investigadores junior y los que se están formando son los que están empezando a diseñar investigaciones a partir de las tecnologías de la información. Creo que el impacto es gigante, porque el impacto no es solo formar éticamente en el uso de las TICs, sino que además las instituciones tienen que empezar a revisar sus condiciones de manejo de las TICs de forma segura, que es algo que nosotros no estamos haciendo, ¿sí? Simplemente estamos utilizando las TICs libres porque obviamente están y es muy positivo, pero a nivel de investigación creo que tenemos que empezar a hacer una revisión juiciosa interna sobre el alcance y el uso adecuado de las TICs para los procesos de investigación. Y creo que toca empezar con conocer, con saber que sí existen riesgos y no simplemente asumir que no importa. Empecemos por saber que existen y empecemos a mirar cómo los tratamos de controlar de alguna manera, pero en la parte formativa pues creo que es importantísimo. Totalmente. Lili, otra, mira, alguien hace la siguiente pregunta. Dice, menciona que constituyen de algún forma, se constituye en algún momento dado en algo laboral para los sujetos de investigación. Entonces, esto se refiere a que algunas plataformas, esto se refiere a algunas plataformas internacionales, o en Colombia se está pagando por participar en investigación. Bueno, de la revisión que yo hice son plataformas internacionales, pero esas plataformas internacionales, por lo menos la de Amazon, ya hay personas colombianas, porque ya detecté dos, que las están utilizando para hacer procesos de investigación. ¿Qué es lo que pasa con la plataforma de Amazon? En la plataforma de Amazon, un buen porcentaje de las personas que trabajan son latinos, porque pues es una forma de ganar dinero pues
digamos que sin tanta exigencia como en otras partes laborales. Entonces, el hecho que sean latinos, son personas que hablan español y por lo tanto ya se están empezando a utilizar en Latinoamérica y en Colombia, pero pues son dos, ¿no? Yo no he detectado más. Súper. Bueno, aquí hay una muy interesante que, pues, y la comparto porque puede ser muy fácil de tener esta duda. Dice así, este protocolo implica, es decir, el protocolo de incluir un apoyo psicológico al proyecto. Este protocolo implica también un impacto en el presupuesto de investigación para incluir ese apoyo al estudio. La pregunta es, ¿las pólizas pueden reemplazar en parte este protocolo de asistencia en temas de la detección de problemas de salud mental? Mira, la verdad yo no lo tengo muy claro porque hasta donde yo entiendo, las pólizas se utilizan para poder subsanar el daño. Es decir, yo de por sí estoy entonces asumiendo que tengo el daño y cuando genero el daño, la póliza me lo cubre. Aquí lo que se supone es que yo no tengo que esperar hasta el daño, sino que el protocolo es de prevención, ¿no? Es decir, yo tengo que tener el protocolo para tomar la decisión en el momento que me ocurre la situación para que eso no vaya a mayores. Entonces yo consideraría que sí, obviamente impacta el presupuesto porque debo tener una persona competente, pero yo no consideraría que la póliza me cubra ese protocolo. La póliza es necesario. ¿Por qué? Pues porque si preciso yo tengo una persona que tiene una ideación suicida y lo que yo le pregunté le genera que decide suicidarse, pues la póliza me va a ayudar. Miren, hoy tengo un grupo de WhatsApp de psicólogos, una persona que se suicidó después de que en la empresa hicieron un proceso de calidad, algo así, de ambiente laboral y tuvieron ese efecto. Y en este momento estamos definiendo si eso fue un accidente laboral o si lo va a cubrir la póliza o qué va a pasar. Bueno, también vamos a darle la oportunidad a Juan Guillermo que levanta la mano también para que tengamos una participación en vivo. Juan Guillermo, bienvenido. Hola Jesús, muchas gracias. Gracias Liliana por la conferencia. Yo quería compartir de pronto una reflexión que pude hacer a raíz de lo que Liliana nos dijo, si están de acuerdo y lo puedo hacer en un minutico. Eso está relacionado con una mirada de pronto más amplia, más panorámica que podemos dar a las TICs. Y de pronto para hacerme entender y hacerme más claro, presento una diapositiva que construí mientras Liliana hablaba, porque lo que considero es de que lo que se analiza alrededor de las TICs va muy ligado a la ética de los máximos y va muy ligado todavía al entendimiento del daño individual, que por supuesto la ética de la investigación ha atendido muy bien, cómo poder prevenir el daño individual y cómo poder atender cualquier tipo de riesgo que se dé a nivel individual. Entonces, lo que estaba pensando de un dilema grande que tenemos ahorita, o podemos llamarlo conflicto moral, es el siguiente, de que probablemente no todas las personas están representadas con las diferentes TIC, pero sí posiblemente todas las personas van a ser impactadas por las TIC en algún momento. Entonces, ese dilema lo puedo sugerir que se atienda de la siguiente manera, y es esta que está acá en la diapositiva, de que desde la ética de máximos es lo que nos dice Liliana, de que hay que identificar los riesgos individuales de las poblaciones y las personas que participan en la investigación y hay que manejar esos riesgos. Entonces, dice ella muy bien de los riesgos emocionales, atención psicológica, etcétera, eso hay que hacerlo continuamente. Pero además, hay un tema que es lo que quería proponer con esta reflexión, gracias a Liliana, de una ética de mínimos, que es ir un poquito más allá de esta reflexión que puede decirse que es de la ética clásica, e ir más allá y pensar que también hay una reflexión colectiva, ¿sí? También podemos identificar potenciales modificaciones que ya se hace a la cultura por el uso de la investigación con TICs. Ese ejemplo lo tenemos clarísimo con el tema de COVID, con todo lo que se dio con COVID y todo a través de dos maneras. Uno, a través de una actividad que sabemos que no existe.
y dos, también a través de colectividades como son los comités de ética o grupos agremiados que analizan este tipo y reflexionan este tipo de situaciones, que vayan generando pautas lentamente, pero que las vaya generando con el fin de que las personas que no son conocedoras del tema tengan insumo para poder trabajar más fácilmente con esto, porque estamos diciéndole al investigador que no sabe cómo analizar el tema de la implicación de las TIC en lo social o en lo individual, estamos diciéndolo analícele y no le estamos dando herramientas para que lo haga. Entonces creo que una responsabilidad de nosotros como grupo colegiado es ir creando esas herramientas y esos insumos para compartirlas más rápidamente con aquellos investigadores que incursionen en esas temáticas. Gracias, Liliana, y gracias a todos. No, Juan gracias Guillermo. Juan Guillermo a ti, porque efectivamente es el más importante es la Asociación de Investigación a través de Internet, que une investigadores de Europa y Norteamérica especialmente, y Australia, y que son los primeros que generaron como esos lineamientos para investigación a través de Internet. Específicamente en la parte psicológica, una universidad británica viene desarrollando estos lineamientos desde el 2014, y en Estados Unidos hay un grupo donde diversas universidades también vienen trabajando en el tema. Creo que Juan Guillermo, la deuda obviamente está en Latinoamérica, ¿no? Que es el que no ha empezado a trabajar el tema en cuanto a alineamientos claros a nivel internacional, ¿no? Si quieres, le damos la palabra a Linda. Jesús. Bueno, no, yo me quería despedir, le voy a dar el espacio a Alex para cerrar este evento. Muchas gracias a los asistentes. Bueno, sí, es que Lina levantó la mano. Bueno, no. Esperemos un momentico, démosle la palabra a Linda y ya cerramos el evento porque ya por cuestiones de tiempo debemos cerrar. Doctor Juan Guillermo, magnífica su exposición y su resumen a este grandioso tema. Doctora Liliana, fabulosa su presentación, como siempre. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Démosle un par de minuticos a Linda y cerramos con este webinar. Gracias. Nada más necesito 30 segundos porque creo que se ha dicho todo. Liliana, desde Ecuador te saludo. Eres mi compañera, eres mi amiga, mi comadre, pero sobre todo aprendo mucho de ti. Qué bueno que se dé la oportunidad para poder aprender este tipo de temas que no son tan comunes y que realmente son complicados, pero tú lo has explicado espectacularmente. Nada más si en esos 30 segunditos que restan, nada más una consulta súper puntual. ¿Cómo como investigadores podemos afrontar los riesgos que se nos presentan en las tecnologías de comunicación? Y reiterando mis parabienes a los organizadores y para ti, nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, Linda. Y de verdad, muchas gracias, Jesús y Alex, por la oportunidad. Les quedo viendo aquí una respuesta y un tema que no tocamos, y es a nivel de salud ocupacional, el riesgo psicológico y emocional de los investigadores, que esta mañana mi compañera Natalia Escobar, no sé si está, me hizo caer en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, Magda, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a todos por estar acá conectados con nosotros. Es para nosotros un orgullo desde la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad del Rosario poder contribuir a estos escenarios de formación para todos los investigadores y que ustedes nos puedan acompañar, obviamente, con todas sus opiniones y comentarios. Los invitamos entonces a los próximos eventos. Como les mencionaba al comienzo, este es el primer evento del año, pero vamos a tener muchísimos más que les estaremos compartiendo pues con antelación para que se inscriban y nos acompañen. Les estaremos enviando también las memorias de este evento a sus correos electrónicos, así que por favor, antes de salir, les pedimos que por favor diligencien la lista de asistencia. Magda, Liliana, muchísimas gracias a Jesús y a todos los asistentes. Una Gracias, feliz tarde buena a todos. tarde. Chao, gracias.